les estaba diciendo que me pareció muy apropiada esta caricatura que recientemente publicada en octubre pasado en Medscape. Realmente esto es lo que resume o comprime de lo que se trata, de lo que debe tratarse la práctica médica. El autor es un médico residente de tercer año de medicina interna en Nueva York. Esa, aquí fíjense ustedes que está, es que es muy bueno, me parece a mí, la cara del médico con su carpeta tomando notas de la historia y el paciente está emitiendo una serie de informaciones en pedazos, fíjense, son como si fueran eh, pedacitos de Lego que deben después pegarse, ¿verdad? Entonces, el paciente está diciendo sus quejas al médico. El médico lo está oyendo. En la siguiente, esos son los síntomas que el paciente está relatando. Y después entonces está la imagen del médico en la cabeza, todos esos pedazos sueltos, esos fragmentos de información que debe armar de manera de tener la traducción de los síntomas en algo que tenga alguna acción práctica, ¿no? Eh, Piensa y dice, bueno, ¿qué está conectado? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Signos y síntomas, tratar de ver qué corre junto, es decir, un síndrome, ¿no? Es, y en la siguiente carpeta, en la siguiente imagen, ustedes ven la carpeta donde logra pegar esos pedazos, esos fragmentos sueltos en algo que tenga sentido. Entonces ahí viene lo que es armar el diagnóstico. Y en la continuación, en la última figura, entonces el médico ya con un diagnóstico está buscando cuál será el tratamiento racional para lo que tiene el paciente. Comenta el mismo autor de la caricatura, y coincide con lo que en la lámina que yo les había escrito antes, ¿verdad? La realidad de la medicina es mucho más gris y menos lineal. Quiere decir que no es tan fácil, pero no siempre es así. Pero en esto, si a ustedes les queda la idea de esta diapositiva, les ayudará mucho de entender en una sola lámina de qué se trata el procedimiento diagnóstico que va desde que el paciente llega con unos síntomas subjetivos hasta conformar un diagnóstico que les permita hacer un tratamiento racional para el paciente. Bueno, entonces ahora pasamos a qué es una enfermedad, saltando del síndrome a la enfermedad. Bueno, aquí de nuevo es un proceso patológico que está asociado con una serie especial, particular, de síntomas, con la diferencia con respecto al síndrome que aquí tiene un origen y tiene una causa, es cuando se ha llegado al origen o a la causa. Esta condición anormal que afecta, fíjense, negativamente o estructura o función de una parte del organismo y que está asociada con unos signos y síntomas específicos que puede ser causada por factores externos como agentes patógenos o por algún trastorno interno. Y en general se usa el término de enfermedad para una condición que al individuo le puede causar dolor o estrés o incluso problemas sociales o la muerte del afligido. Pero fíjense lo interesante que algunos consideran que no solamente a la persona que lo sufre, sino que causa problemas similares en los que están en contacto. Bueno, dejamos esto del síndrome y voy a insistirles en la relación con la semiología, materia que ustedes deben o deberían estar viendo simultáneamente con fisiopatología. La semiología, como probablemente ya ustedes conocen, porque ya tuvieron la oportunidad de tener algunas clases, la mayoría de ustedes, la semiología estudia los signos y los síntomas, eh, pero no tuvo su origen en la medicina, sino en la filosofía, en la semiótica, que es el estudio de los signos. Posteriormente es que se utiliza esto para aplicarlo a la medicina y se comienza prácticamente desde el siglo XVII para acá la aplicación de la metodología semiológica para el diagnóstico, lo cual es clave.
y ustedes han tenido o van a tener un aprendizaje diferente, pero complementario a todo lo que ustedes están viendo cuando estudian la semiología. Estos signos, como dijimos antes, pues van a ser las manifestaciones objetivas de enfermedad. Y los síntomas, pues son las manifestaciones subjetivas. Entonces, aquí ustedes van a ver en la semiología signos, síntomas que presenta el paciente, las manifestaciones de resultados de laboratorio, lo que tienen de la historia y lo del examen físico. Entonces, básicamente es eso, la construcción de la historia clínica, la construcción de esas quejas del paciente convertidas en signos y síntomas, es decir, en evidencias de lo que les va a permitir construir un diagnóstico. Y como lo que vamos a ver nosotros es relacionado con el área gastrointestinal, pues comienzo ya a referirme aquí signos y síntomas del área gastrointestinal, que no siempre, como les dije antes, indican que hay afectación de esa área. Puede haber un síntoma que pertenece a un aparato o sistema que no necesariamente indica afectación de ese aparato o sistema. Bueno, entonces la historia, ustedes recogen, como les decía antes, la queja del paciente y tratan de, con esos signos y síntomas, ver qué pueden agrupar en un síndrome conocido que les permita trabajar para poder llegar a un diagnóstico. Aquí les pongo una lista, ustedes lo van a estudiar por semiología también, de los principales síntomas que tienen que ver con la esfera gastrointestinal. Ahí ustedes los pueden leer, los más frecuentes, los otros no tan frecuentes y no tan directos relacionados con el aparato digestivo. Aquí nuevamente tienen otra lista, ¿no? Alteraciones del tránsito, diarrea, que la vamos a estudiar, el dolor abdominal siempre está, anemia, ictericia, ¿verdad? Y bien, entonces aquí les recuerdo dónde vamos. Estamos en la introducción a este conjunto de seminarios y hemos estudiado entonces qué es la fisiopatología, qué es el síndrome, la relación con la semiología, y ahora en esta primera sesión quiero, para ya introducirlos al tema y que ustedes vayan recordando y se vayan preparando para las siguientes sesiones, las cosas fundamentales de la fisiología digestiva. Vamos a ver para qué sirve este aparato, cuál es el sustrato, es decir, cuál es la anatomía, y vamos a ver la función en cada segmento de este aparato. De esta manera ustedes tienen de una manera muy breve, repasar rápidamente lo esencial de la fisiología digestiva. Después les comentaré en cada sesión, de acuerdo a lo que sea necesario, información adicional. Y como les dije en el prólogo, va a haber una redundancia, lo cual es conveniente volver sobre algunas cosas de la fisiología digestiva necesaria para el seminario que estemos viendo en el momento. Bueno, entonces vamos a ver para qué sirve. Y esta manera en que les estoy presentando esto, utilícenla ustedes también para otras funciones, la cardiovascular, la respiratoria, etcétera. Es una manera de organizar en sus cabezas el estudio de la fisiopatología y después de las siguientes disciplinas que irán aumentando y construyendo su conocimiento. Entonces, ¿para qué sirve el aparato digestivo? ¿Cuál es la función principal? Entonces hay que hacerse esta pregunta. ¿Por qué comemos? ¿Por qué tenemos que comer? Ustedes saben cuál es la respuesta, ¿no? Pero vamos a analizarla acá. El cuerpo necesita recibir energía para sobrevivir. Si no tenemos energía, no se puede sobrevivir. ¿En qué se utiliza de dónde se va a obtener esta energía? De lo que comemos. Esa es la razón, tenemos que comer para tener alimentos, para poder sacar energía para sobrevivir. Pero esos alimentos tienen que pasarles algo, tienen que ser transformados. Entonces, no solamente verlos, tenemos que ingerirlos, digerirlos y después asimilarlos.
Entonces, fíjense, tenemos la comida del exterior, la vamos a ingerir y todo lo que ustedes estudiaron de bioquímica va a estar aplicado aquí. ¿Qué hacen ustedes con la comida? Entonces aquí van a meter ustedes bioquímica, el metabolismo, para al final tener esas moléculas que guardan energía, que es el ATP. ¿Y para qué se utiliza el ATP? Bueno, también han estudiado ya suficiente para qué sirve el ATP. Bueno, para emplearlo en las distintas funciones celulares. Y una vez que las células están trabajando, pues entonces logramos mantener la vida. Entonces esa es la razón por la que comemos y ahí es donde entra la función de este aparato digestivo, que es el que vamos a estudiar ahora cuando se daña, cuando comienza a funcionar mal. Entonces, brevemente, ¿en qué consiste este aparato? ¿Qué es lo que hace y cómo lo hace? En 3 preguntas. Bueno, ¿qué es lo que es el aparato digestivo? Fíjense, ahí tienen en esa imagen, es un tubo, es un solo tubo, que ahí le ven varias formas y vueltas, está enrollado, pero es un solo tubo, que va desde la boca hasta el ano y que tiene un flujo muy eficiente en sentido orocaudal. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es su principal función? Bueno, no es otra cosa que servir de entrada, de puerta, de los nutrientes que estamos ingiriendo, que vienen desde el exterior, hasta que esos nutrientes procesados puedan ir a la sangre para su asimilación. Entonces aquí tienen un poquito más detallado el aporte, que es lo que nosotros ingerimos, todos los nutrientes, agua, electrolitos, vitaminas, etcétera, y al final lo que vas a ver de ese tubo, que son las heces. Entonces, la diferencia entre el aporte y el desecho, lo que se queda, lo que se va a utilizar, pues la comida que se absorbió, la comida procesada absorbida, es decir, la asimilación. Ahora, ¿cómo hace esto el aparato? ¿Cómo hace esta transformación? Entonces, en esta imagen ustedes ven como una molécula compleja, muy grande, en este ejemplo, una proteína, por acción de una serie de enzimas, la va a ir transformando de esa molécula grande en fracciones, en moléculas más pequeñas, siguiendo la degradación enzimática hasta terminar en aminoácidos libres. Es decir, ocurre un proceso de desensamblaje y terminamos de una molécula grande, compleja, en estas moléculas pequeñas, diferentes, que son las que el organismo puede asimilar. Entonces vamos a ver en conjunto qué hace, cuáles son las distintas funciones. Esa es la función principal, la de desensamblar lo que estamos comiendo de manera de poderlo usar. Pero entonces voy a mostrarles en esta otra lámina lo que es esencial de la función digestiva. A todo lo largo del tracto gastrointestinal, la comida va pasando, se va moviendo y va hasta que termina, bueno, se digiere, sufre todas sus transformaciones y al final los desechos salen por las heces. Entonces esta primera función es la motilidad. Si no hubiera motilidad, no habría manera de que la comida entre desde la boca y salgan los desechos por las heces. ¿Sí? Entonces la primera función, la motilidad. La segunda función es la parte superior, especialmente donde ocurren secreciones que van a vertirse dentro del tubo. Esas secreciones, como las enzimas, por ejemplo, necesarias para poder transformar esos alimentos que se están moviendo a lo largo del tubo. Esa es la función secretora. Entonces tenemos motilidad, secreción. Y después, en la parte media, esas secreciones van a actuar sobre los sustratos específicos para digerir esa comida. Y ocurre ese desensamblaje que les mostraba anteriormente en partículas más pequeñas. Esto ocurre en la parte superior y media del tubo. Y después allí mismo, en la parte media, esas moléculas que quedan al final de la digestión, entonces sí están listas para pasar el portal que va a ser el epitelio intestinal y entrar entonces del exterior y pasar a la sangre, que es la absorción, que es la cuarta función. Entonces, aunque nosotros decimos aparato digestivo o a lo sumo decimos digestión y absorción,
realmente es el conjunto de 4 funciones interdependientes, que no puede existir la una sin la otra. Entonces, motilidad, secreción, digestión y absorción. Entonces, brevemente también anatomía. Entonces, en este tubo vamos a ver que va de la boca al ano, pero segmentos que son diferentes, con diferentes funciones, y que les voy a mostrar en la lámina después, que se separan con la existencia de los esfínteres. También ya tienen que recordar que la estructura de ese tubo tiene 4 capas, una capa externa serosa o adventicia, la muscular, la submucosa y la mucosa. La mucosa, la parte más importante, que no solamente sirve de barrera física entre el exterior y el interior, sino que va a tener todas las funciones de secreción, de digestión, absorción e inmunidad. La capa externa es por donde va a entrar la inervación y la irrigación al tubo. Y en el aporte circulatorio es muchísimo mayor porcentaje del gasto cardíaco que recibe el tracto gastrointestinal, es mucho mayor en proporción a su masa con respecto a otros órganos o sistemas. Y el flujo sanguíneo es mucho mayor dentro de la estructura del tubo a la parte mucosa. Y ya ustedes saben que aumenta muchísimo el flujo sanguíneo con la ingesta. El músculo liso, que es lo que permite la motilidad a todo lo largo del tubo, dependiendo del segmento y del momento, ese músculo va a permitir que haya mezcla, que haya trituración, que haya almacenamiento y que haya avance en sentido orocaudal. Y aquí tienen entonces en un gráfico, entra la comida a ese tubo que va de la boca al ano, y acá al lado, pues lo mismo, ¿verdad? Son como los dibujitos de primaria de lo que es el aparato digestivo, está resaltado en negro lo que son los segmentos del tubo, y en azul la participación de las glándulas accesorias, las glándulas salivales, el páncreas y el hígado, que veremos en su momento necesario. Aquí en este otro dibujo ven entonces la estructura del tubo con la serosa, la capa de músculo liso visceral, la submucosa y la capa mucosa. Y entre las 2 capas de músculo liso está el plexo entérico y el plexo submucoso entre la capa interna circular y la capa submucosa. Aquí es lo mismo, pero este es un corte en otro corte. Aquí ven la serosa, las 2 capas de músculo, la submucosa con los vasos y acá después entonces viene la otra que es la mucosa, ¿sí? Que tiene el epitelio, tiene la lámina propia, los capilares venosos y arteriales, y acá tiene una capita muy fina de la muscularis mucosa que hace la separación entre la mucosa y la submucosa. Y aquí solamente lo que es la mucosa, que vamos a ver que es sumamente importante. Aquí tienen entonces señalando todo el espesor de la mucosa. Y aquí entonces tienen el epitelio con todas las funciones que significa el epitelio, no solamente la barrera física, sino que aquí va a haber secreción, va a haber la absorción, incluso digestión en algunos segmentos, porque ahí va a haber enzimas que van a estar pegadas acá. Va a ser un órgano inmune, el órgano que permite la proliferación y diferenciación de ese epitelio. Esto es lo que yo les decía, cómo se divide este tubo, ¿verdad? En segmentos funcionales diferentes gracias a la existencia de los esfínteres. Entonces aquí tenemos entre el esfínter esofágico superior y el inferior, entonces ustedes tienen acá el esófago. Después entre el esfínter esofágico superior y el píloro tienen entonces el estómago. Acá está el hígado, acá está el páncreas, y aquí entonces donde va a desembocar estas secreciones necesarias en la digestión. Gracias, aquí está el esfínter de Olli.
Después entre el esfínter de Oddi, ¿verdad? Bueno, del segmento aquí del duodeno, del píloro, todo esto que viene acá es el intestino delgado hasta terminar en la válvula ileocecal. Ese es el intestino delgado. Y de la válvula ileocecal hasta el final, que son los esfínteres, el interno y el externo, que van a controlar la salida de los desechos, entonces tenemos el colon. Y ahí tienen, eso es sencillamente lo que nosotros, donde va a ocurrir lo que nosotros vamos a estudiar en las sesiones sucesivas. Ustedes con calmita se van a leer, a mí lo que les hice aquí es un resumen muy bueno en 2 o 3 laminitas de lo que hace cada uno de estos segmentos, lo que ocurre en la boca, que es la trituración o mezclar con la saliva, el esófago simplemente un órgano de paso, el estómago donde ya hay muchas funciones, en el estómago va a haber una digestión parcial, va a haber el aporte del ácido, trituración y preparación de ese contenido para poderlo pasar al intestino delgado. Entonces la comida está licuada, emulsificada, parcialmente digerida para pasar al duodeno. Bueno, entonces también ahí, como les decía, las células parietales producen el ácido, el factor interno necesario después para la absorción de la vitamina B12. El intestino delgado, bueno, donde termina la digestión, donde tiene lugar la absorción, y ahí se van a recibir las secreciones que vienen del hígado, las secreciones que vienen del páncreas, para poder continuar con la apropiada digestión de los nutrientes. La bilis que aporta el hígado va a llevar las sales biliares necesarias para el procesamiento de las grasas, y también la bilis, ese fluido, también va a permitir eliminar desechos. En el intestino proximal ocurre absorción de grasas y minerales, y al final, en el ilion distal, se van a absorber sales biliares, vitamina B12. Y lo que no se absorbió es lo que va a pasar ya de desechos al colon a terminar de sufrir su procesamiento, terminando la absorción de agua y electrolitos para eliminar solamente unos 100, 200 cc que van a salir por el recto, en las heces. Aquí vamos a mencionar en su momento que en el colon hay una población que convive con nosotros, fundamental, muy importante, y que en los últimos años tiene una intensa investigación, que es el microbiota, que va a cumplir función de defensa, función de digestión, digestiva y aporte de sustancias que nosotros necesitamos para nuestra salud. El colon, el proximal, permite mezclar, absorber fluidos, y el distal lo que va a hacer es ir formando las heces hasta ponerlas en el recto para desencadenar la evacuación, es decir, la defecación. Esta es otra lámina que a mí me gusta mucho porque una sola lámina tiene toda la función del aparato digestivo a lo largo de los distintos segmentos. Y en el libro de Barrett de Fisiología Gastrointestinal lo llaman la máquina digestiva, comenzando en la boca, que lo que hace es la trituración, el esófago simplemente el segmento del tubo que sirve de paso para llegar al estómago, que va a ser la licuadora que va a procesar la comida, licuándola, va a mezclarla con el ácido, va la comida a detenerse por un tiempo mientras ocurre todo esto, después pasa al duodeno, que es el vaso de reacción, donde se va a recibir el detergente que provee el hígado, que es la bilis, y el líquido que viene del fluido que viene del páncreas, que es el jugo pancreático, que va a traer las enzimas y un pH alcalino que permite neutralizar y que ocurran las reacciones acá. El intestino, que es donde va a ocurrir la catálisis, es decir, la digestión y absorción. Y finalmente el segmento del colon, que es donde se van a formar las heces. El desecador, porque tiene que absorber prácticamente todo el líquido y formar las heces. Y termina con un dispositivo que controla la salida, que no son otra cosa que el ano. Entonces aquí tienen todo por segmentos y lo que hace cada uno de esos segmentos. Ahora,
este aparato es tan importante que tiene, si ustedes lo reflexionan, cuán importante puede ser un aparato que tiene su propio sistema nervioso, tiene su propio sistema endocrino y tiene su propio sistema inmune. El sistema nervioso entérico, ¿verdad?, o sistema nervioso intrínseco, que es capaz de producir motilidad, secreción, sin necesidad de ni el sistema extrínseco. Por supuesto, nosotros tenemos el sistema extrínseco, que es el sistema nervioso autónomo, con sus dos divisiones, simpático y parasimpático, que es muy importante porque va a modular la acción del sistema nervioso endocrino. Para aumentar o disminuir secreciones o motilidad, etc. El sistema somático, que es para el control voluntario de deglución y de defecación. El sistema endocrino, que es cuando veíamos la función digestiva, estudiábamos en una parte una serie de sustancias que son los péptidos y las hormonas gastrointestinales que van a regular todas las funciones digestivas, especialmente secreción, motilidad. El sistema inmune, que está ahí porque este es un órgano que está en contacto con el exterior y el sistema inmune está para protegernos. Permite que hacer dos cosas que parecieran contradictorias: no reaccionar a la comida ni al microbiota beneficioso. Es decir, no pelearlo con eso, no agredirlo, pero al mismo tiempo servir de inmediata defensa contra los agresores. Entonces eso es lo que va a hacer el sistema inmune: tolerar comida y microbiota, pero defender de los agentes externos que nos pueden dañar. Bueno, vamos a mencionar posteriormente, en su momento, las células inmunes que van a estar en la mucosa, que van a estar entre el epitelio, linfocitos, y los que van a estar en la lámina propia, como las células dendríticas, macrófagos, etc. Y bueno, todas estas funciones que he mencionado y estos diferentes sistemas que colaboran con la función digestiva, todo esto va a tener un control. Es esencial que haya este control neurohumoral. Entonces, la motilidad, la secreción, la digestión, la absorción, más la circulación, tiene un control. Eso es lo que yo he llamado conversaciones entre los distintos segmentos, es decir, entre las distintas partes del tracto gastrointestinal y entre estas partes y el sistema nervioso central. ¿Y cómo ocurren esas conversaciones? ¿Cómo es ese control? Bueno, eso ustedes lo vieron el año pasado, los distintos tipos de mensajes, los mensajes electroquímicos del sistema nervioso, el intrínseco y el sistema nervioso autónomo, mensajes humorales, que son las que van a dar el sistema entérico, el general y el endocrino, el general y el entérico, y el sistema inmune entérico. Además, tenemos que añadir acá toda la cantidad de mensajes que se van a originar con el microbiota. Entonces, fíjense, hay una serie de mensajes que recibe este sistema, este aparato, para poder cumplir con su función. Aquí relacionado con este control neuromoral, les quiero resaltar en una palabra la existencia de un eje que funciona en los dos sentidos: cerebro e intestino, que cada vez cobra mayor importancia tanto en lo normal como en lo patológico, que es este eje cerebro, la comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino. Esto también es otra de las áreas muy importantes de investigación en este momento. Prácticamente no queda ningún tema que no se esté relacionando
con las relaciones que existen entre esto, lo que se han considerado estos dos cerebros, el del intestino y nuestro cerebro pues, bien conocido. Es incluso en lo que puede ocurrir, hay algunos trabajos con COVID, ¿no? Bueno, las sustancias que se han absorbido, que han pasado el portal del intestino, van a ir al hígado vía porta para ser procesadas, para detoxificarse, para continuar el metabolismo y para que puedan ser utilizadas enviándolas a la circulación general o por vía biliar, lo que ya no sirve para ser eliminado. Y finalmente, entonces, tienen ustedes acá una tabla que les voy a mostrar la relación entre lo que les he hablado antes, entre semiología, los síndromes y las enfermedades del tracto gastrointestinal. Entonces aquí tienen ustedes cuál va a ser el segmento, cuáles son los síntomas y cuáles son los posibles signos. Entonces tienen esófago, estómago, intestino, colon, ano y recto. Estas tablas que yo les pongo acá, estas son para que ustedes estudien con calma cuando estén trabajando, revisando estas sesiones y estudiando al lado de los libros, puedan irse contestando preguntas que ustedes tengan o algo que no han entendido, ustedes lo van a ir viendo cuando estén estudiando. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá tienen los síntomas que corresponden al esófago, los síntomas que corresponden al estómago, y van a ver ustedes que hay síntomas que pertenecen a varios de los segmentos. Y al lado, los síntomas, que es lo subjetivo que va a relatar el paciente, al lado de eso van a tener lo que el examinador va a detectar. Por ejemplo, fíjense, en el estómago puede haber dolor en el epigastrio, pueden tener vómito y cuando se examina pueden encontrar que el abdomen está distendido, que hay dolor o que pueden sentir o percibir un movimiento de líquido, ¿no? Y un sonido. O pueden detectar una masa, pueden detectar un tumor. En el intestino, que está por partes del intestino delgado, el duodeno, el yeyuno, el ilio, en todos puede haber dolor, puede haber diarrea, y también lo que se puede percibir o detectar de signos, que puede haber un tumor o que vaya de distensión, etc. En el colon, bueno, los síntomas propios del colon, diarrea, dolor, puede haber sangre, constipación, y lo que se perciba en el examen físico. Y en la parte distal final, en el ano recto, cuáles pueden ser los síntomas propios de allí y lo que se puede detectar al examen físico. Y aquí, cuando esta lámina, uniendo con la información anterior, cuando hay fallas de la función y ustedes pueden poder llegar al diagnóstico de una enfermedad. Entonces, fallas en las distintas funciones que acabamos de mencionar, fallas en digestión, absorción, fallas en secreción, fallas en el tránsito, es decir, en la motilidad, problemas de inmunidad, problemas del flujo sanguíneo y alteraciones, que es lo que se han llamado funcionales, que no se encuentra una alteración en la estructura, ni en ninguna de estas otras funciones, y sin embargo la persona pues tiene alguna queja. Entonces aquí tienen al lado los ejemplos y las enfermedades, alteraciones de la digestión y absorción, por ejemplo, puede ocurrir en el estómago o en el intestino por falla pancreática o por falla del árbol biliar. Entonces aquí tienen como ejemplo, si hay una alteración de la secreción gástrica, puede haber una alteración en la digestión. Si por ejemplo no hay el factor interno, no va a haber, aunque no es digestión, no va a haber absorción de la vitamina B12, por ejemplo, ¿sí? Si es una falla en el intestino, como en la enfermedad celíaca, que veremos posteriormente, que hay una falla en la mucosa, hay un defecto en la mucosa, entonces no va a haber absorción. Y una falla en una enzima, entonces va a haber un defecto en la digestión y en la absorción. Y así, entonces ustedes van a revisar esto cuando hay problemas de secreción, de la secreción gástrica o de pérdida de fluidos por enfermedad intestinal. Y aquí tienen al lado los problemas de enfermedad de cada uno de estos. En el tránsito, en la inmunidad, problemas de la inmunidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que la enfermedad celíaca es una enfermedad
del sistema inmune, de la enfermedad inflamatoria intestinal, en las que ocurre daño de la mucosa. También puede haber alteraciones de la función gastrointestinal si la circulación, si el flujo, el aporte sanguíneo está alterado. Si hay isquemia, por ejemplo, que haya trombos en los vasos que van a ir a dar la irrigación al tubo digestivo. Y acá lo que les decía que puede haber, sin embargo, quejas del paciente sin que exista una anormalidad precisada o bioquímica o estructural, como por ejemplo con el síndrome de colon irritable, que también lo mencionaremos en algún momento. Entonces, bueno, finalmente, el paciente, con esto que ustedes han visto, y ya los que han visto un poquito de semiología, ven que el paciente no va a llegar a ustedes con un nombre, con un síntoma, ni con un síndrome. El paciente va a llegar con la queja. Me duele aquí, o me veo este color, o lo que sea que el paciente les diga, lo que les molesta, y ustedes tienen que transformar, como está en la caricatura que les mostré, ustedes tienen que transformar esa información dispersa, confusa, a veces pues muy desordenada, transformar eso o en algo con lo que puedan trabajar para poder agrupar esos signos y síntomas en un síndrome y finalmente, y lo deseable, llegar a conformar el diagnóstico de una enfermedad. Y yo les pongo acá que esta información desordenada, como las piezas esas sueltas que está en la caricatura, que trae el paciente, se va a transformar en algo que puedan ustedes trabajar dependiendo de cuán eficiente, les pongo acá, inteligente sea la entrevista y minucioso el examen físico. De manera que lo que les quiero decir con esto es que es sumamente importante que ustedes puedan adquirir las herramientas, las habilidades de sacar información de la entrevista y del examen físico, es decir, de la semiología. Eso es esencial. Ustedes pueden, entre comillas, saber mucho y aprenderse todos los libros teóricamente, pero si no tienen la habilidad de sacar esa información, tampoco va a servir. Entonces, así, con la queja del paciente, el médico entrenado va a poder transformar esa queja en una evidencia que pueda llegar a un diagnóstico de una enfermedad y de esa manera poder buscar cuál será el tratamiento racional para aliviar la queja del paciente. Entonces, en la medida que ustedes conozcan bien la función, por eso desde esta primera introducción les he dicho brevemente lo que tarda un curso de lo que es la función digestiva, y lo que ustedes no recuerden o no hayan estudiado, lo que sea, lo tienen que revisar. En la medida que conozcan bien la función, con la ayuda de la semiología y de la fisiopatología, entonces ustedes podrán interpretar adecuadamente las quejas del paciente. Entonces ya tienen una idea de lo que es la fisiopatología, de lo que es el proceso, de lo que va a ser el proceso diagnóstico, de lograr conformar síndromes, a cómo llegar a enfermedades, y lo que vamos a comenzar a estudiar en el área gastrointestinal es cómo se producen esos signos y síntomas que van a ser las quejas con las que el paciente va a llegar. Eso es lo que corresponde a la fisiopatología, es decir, explicar cómo se producen esos signos y síntomas, que es lo que vamos a comenzar a hacer en la próxima sesión. El primer síndrome que vamos a estudiar en estas sesiones es el síndrome de mala absorción.